Agustina estaba de pie frente al viejo espejo empañado por los años, en un diminuto baño. Su mirada recorría lentamente su propio reflejo, como si buscara en él rasgos familiares. Hacía tanto que no se observaba de verdad. No de pasada, no con prisa, sino así, con atención, con detenimiento, como quien se encuentra con alguien que alguna vez fue cercano, pero con quien ha perdido todo vínculo. Sus ojos oscuros, que antes solían brillar con una sonrisa suave y sincera, ahora se veían hundidos, apagados, como si el cansancio se hubiera arraigado en ellos para siempre. Su mirada era distante, casi indiferente, como si Agustina ya no esperara nada nuevo de la vida. Alguna vez le dijeron que sus ojos reían. Ahora, en cambio, parecían haberse rendido, haberse quedado en silencio. De pronto, una imagen conocida se formó en su mente, su tía, una mujer apagada, con un rostro en el que el tiempo se había quedado congelado. Vivió toda su vida junto a un hombre que bebía y destruía todo a su alrededor, lenta, terca, implacablemente. Y un día le dijo algo que Agustina jamás pudo olvidar. La vida hay que aguantarla, como se aguanta el invierno. Aquellas palabras, pronunciadas sin emoción, como una fórmula aprendida, la asustaron hasta los huesos cuando tenía 16 años. Pero lo que más miedo le dio no fueron las palabras, sino el tono en que fueron dichas. Era una voz sin dolor. Solo vacío. Y ahora, años después, Agustina reconocía esa misma mirada en el espejo. Fría, sin brillo. Como si por dentro todo estuviera en silencio. Ese silencio aterrador, del que ya no hay retorno. Y pensar que antes le gustaba mirarse. No por vanidad, sino porque de joven era agradable ver su reflejo, el tono uniforme de su piel, la textura lisa, el brillo vivaz de sus ojos, los labios ligeramente hinchados como si estuvieran por soltar una risa. Ahora, en cambio, su boca era una línea dura y terca, su piel pálida, estirada sobre los pómulos. Incluso su figura había cambiado, más delgada, angulosa, frágil. Agustina pasó las manos por sus caderas huesudas, por las clavículas que se marcaban con fuerza. ¿Sería así para siempre? ¿Una sombra exhausta de sí misma? El corazón se le encogió ante esa idea. Por un instante, la desesperación se apoderó de ella. Pero de pronto, con un gesto terco, agitó la cabeza como si quisiera sacudirse esa oscuridad, y hasta le señaló al espejo con el dedo, desafiándose a sí misma. No, así no va a ser. Vas a ver cómo salgo de esta. Nos esperan cosas buenas, ¿me oyes? Me voy a volver a poner un vestido bonito. Voy a reír otra vez. Y mis hijos van a estar orgullosos de mí. Decidida, empezó a arreglarse. Se frotó las mejillas para devolverles algo de color, se mordió un poco los labios hasta que recuperaron vida y se encendieron. Así está mejor, pensó, y se dibujó una sonrisa suave, segura. Era momento de enfrentar un nuevo día. Desde la puerta entreabierta, asomaron dos caritas adormiladas. «Mamá, ya te despertaste», murmuró uno de los niños, frotándose los ojos con los puños. Agustina se giró hacia ellos, y con una sonrisa llena de ternura, los abrazó a los dos. «Buenos días, mis conejitos», susurró, aspirando el aroma tibio de sus cabecitas. «¿Nos vas a llevar al jardín?», preguntó el más pequeño. «Claro que sí, primero desayunamos y después los llevo, luego me voy a trabajar». «¿Y va a haber helado?», preguntaron los dos con tanta esperanza en los ojos que a Agustina se le derritió el pecho. «Sí, va a haber helado», prometió con firmeza. Iba a cumplir esa promesa. No porque fuera una obligación, sino porque la felicidad de sus hijos le daba sentido a todo. El día comenzó como siempre. Dejó a los niños con la cuidadora y se apresuró hacia el auto. Faltaba apenas un minuto para que empezara su turno. Llegó justo a tiempo. El jefe le lanzó una mirada de desaprobación, prefería que los conductores llegaran con antelación, pero no dijo nada. Sabía que Agustina era una de las mejores del parque vehicular. Callada, puntual, conocía cada rincón de la ciudad, y lo más importante, jamás había recibido una sola queja de los pasajeros. A los buenos trabajadores, sean programadores, obreros o taxistas, hay que valorarlos. Y él lo sabía. Agustina pasó el día corriendo por toda la ciudad, sin parar. Una dirección tras otra,
y aunque el cansancio se iba acumulando poco a poco, eso no la molestaba. Cuantos más viajes, mayor era el ingreso. Por la tarde, les compraría a sus hijos el helado que tanto deseaban desde la mañana. No tuvo tiempo para comer bien, pero no le importaba. Por ver esos ojitos brillar, era capaz de pasar el día entera solo con café. Al final de cuentas, dicen que ayunar de vez en cuando no hace daño. La ciudad hervía bajo el calor. El asfalto retenía el fuego del sol y de los neumáticos, el aire era denso, casi pegajoso. Agustina bajó la ventana del coche y respiró con placer una ráfaga de viento fresco. Le quedaba un solo encargo para terminar el turno. Recordó entonces las palabras de aquella mujer extraña, una vidente, o como ella misma se llamaba, una que ve. En la vida hay tiempos de todo tipo. Algunos son buenos, otros, difíciles. Y hay unos que parecen hechos para humillarte. En ese momento, Agustina no entendió lo que quiso decir. Pero ahora sí lo sabía. Las adivinas que ella recordaba eran muy distintas, nada que ver con esa mujer de vestido simple y rostro cansado. Cuando era niña, Agustina vivía en un pueblito del sur, cerca de las inmensas llanuras que olían a durazno y tierra caliente. Cada primavera llegaba un campamento gitano. Los gitanos venían con sus fogatas, sus canciones, sus risas, con faldas largas y coloridas, con joyas y ojos negros como la noche. Por las tardes, el aire se llenaba de música que hacía querer llorar o ponerse a bailar. A Agustina le encantaba ver cómo las mujeres se sentaban en el suelo y desplegaban sus cartas. Como las chicas jóvenes les ofrecían la palma de la mano, temblando por saber quién las amaría, quién las traicionaría. Aquellas imágenes quedaron grabadas en su memoria como parte de una vida lejana, casi de cuento. Ahora, sin embargo, la realidad era otra. Pero en el fondo de su corazón, Agustina sabía que todo podía cambiar. Todo, si no se rendía. Agustina y Gonzalo solían leer las cartas con barajas viejas y desgastadas. Barajas comunes, de esas que se pueden comprar en cualquier tiendita de la esquina. Las cartas estaban grasientas de tanto manosearlas, dobladas en las esquinas, como si en cada una se escondiera la historia de muchas vidas. Se decía que cuanto más antigua era la baraja, más certeras eran sus predicciones. Algunos preferían el tarot, con sus imágenes hipnóticas, casi mágicas, como sacadas de un manuscrito medieval. A los ojos de la joven Agustina, aquellas cartas eran verdaderos artefactos. Complejas, llenas de secretos. Quería acercarse, observarlas bien, tal vez hasta tocarlas. Pero su madre siempre la detenía con una voz dura, que no dejaba lugar a discusión. A los gitanos ni te acerques, nunca. Así era la creencia en su ciudad, que los gitanos podían robarte un hijo, echarte mal de ojo, atraer desgracias. Aunque Agustina, en realidad, nunca había conocido un caso verdadero. Todo eran rumores, historias sueltas. Y aún así, el miedo seguía ahí, en lo más profundo. No tenía lógica, pero persistía. Porque a veces los prejuicios pesan más que la razón. Sin embargo, la mujer que se subió a su taxi ese día no se parecía en nada a una gitana. Era una señora de complexión robusta, de aspecto amable. Usaba una blusa blanca sencilla, pantalones claros, el rostro sin maquillaje, pero con una sonrisa cálida. ¿Es esta la dirección que aparece en la aplicación?, repitió Agustina. ¿Es correcta? Exactamente, respondió la mujer con una risa ligera. Reía con sinceridad, sin motivo aparente, simplemente porque en ese momento se sentía bien. Agustina, sin esperarlo, le sonrió de vuelta. Y de pronto, sin saber por qué, dijo: «Usted es feliz, ¿verdad?». La pasajera no pareció sorprendida. Como si ya estuviera acostumbrada a preguntas fuera de lugar. «Tal vez, aunque la vida también me ha dado 1000 vueltas», respondió con una sonrisa entre triste e irónica. Agustina se sonrojó un poco. «Perdón, no suelo hablar con los clientes», me salió sin pensar. Era cierto, no le gustaba meterse en la vida de los demás. Ya tenía bastante con la suya. Y además, en su país parecía que los taxistas y los peluqueros eran psicólogos involuntarios, todo el día escuchando las penas ajenas. Y nadie sabía cómo lograban cargar con tanto. Agustina a menudo sentía que el mundo entero se sostenía sobre sus hombros.
4 hijos, la renta que nunca perdonaba, el dinero que jamás alcanzaba. Y ese trabajo lo había tomado por una razón muy simple, le pagaban al final del día. De verdad, no quise entrometerme en su vida, insistió con más firmeza, como si quisiera justificarse. A través del espejo retrovisor, vio que la mujer volvía a sonreír levemente. Si hubieras cruzado la línea, ya te habría dicho que te callaras, respondió con gracia. Así que tranquila. Además, ¿por qué solo yo tengo que responder preguntas? ¿Tú eres feliz? Agustina suspiró. Mitad y mitad, tengo 4 hijos. Están sanos, y eso es lo más importante. También tuve un esposo, de verdad, amoroso, leal. ¿Tuviste? Preguntó la mujer con suavidad. Murió, hace 6 meses. Las palabras salieron solas. Por primera vez, Agustina las dijo sin dolor, casi en silencio, como quien lee una línea ajena. Antes, bastaba recordar a Gonzalo, su rostro inmóvil, sus brazos cruzados sobre el pecho, y el pecho se le apretaba, le faltaba el aire. Sentía una rabia muda, impotente, contra la muerte que le había quitado a su hombre alegre, vivaz, y lo había convertido en una figura vacía. Gonzalo nunca fue como aquel cuerpo que vio por última vez. Su rostro siempre irradiaba calidez, sus mejillas estaban llenas de color, sus manos eran cálidas. Pero aquel día, ya no era él. La muerte es mentirosa. Ladrona. Le quitó a su esposo, al padre de sus hijos, y dejó un vacío, un cuerpo ajeno. A veces, ese pensamiento la sacudía entera. Quería gritar, romper el aire con las manos. Pero la voz se le quebraba, y lo único que salía eran gemidos sordos, no palabras, sino restos del dolor. Ahora, todo era distinto. El dolor parecía haber sido cosido con hilo. Lo que quedaba era un peso suave, constante, como la sombra de una tormenta que ya pasó. La mujer en el asiento de atrás negó con la cabeza, como quien conoce demasiado bien ese tipo de heridas. Lo siento de verdad, sé lo que se siente. Agustina supo al instante que no mentía. Sus palabras eran sinceras, sin poses ni suspiros teatrales. Y en ese simple, lo siento, había más calor que en muchas frases hechas. Yo también perdí a alguien, dijo la pasajera en voz baja. Pero no a mi esposo, a mi hijo. Agustina alzó la vista de golpe. ¿Murió?, preguntó con cautela, sintiendo que quizá había tocado una herida ajena sin querer. Eso espero que no, suspiró la mujer. Espero que siga con vida, pero no lo sé. Ya no hablamos. Lo tuve cuando tenía 18 años. Estaba completamente sola. Otra ciudad, sin dinero, sin apoyo. Agustina la escuchaba en silencio. El padre del niño era rico, acomodado, pero nunca tuvo intención de formar una familia conmigo. Yo solo fui una aventura para él, y desapareció. Pero un día vinieron él y sus padres. Todos juntos, con caras serias, y una propuesta. ¿Qué propuesta?, preguntó Agustina, ya intuyendo que lo que vendría sería difícil de escuchar. Querían que les diera al niño. Me dijeron que era muy joven, que no debía arruinar mi vida. Que debía estudiar, trabajar, tener una vida normal. Que el niño estaría mejor con ellos, rodeado de cuidados y comodidades. Agustina frunció el ceño. Como si madre e hijo fueran cosas separadas. Como si uno pudiera quedarse y el otro desaparecer. Exactamente, para ellos, el niño no era parte de mí, sino un error que había que resolver. ¡Qué horror!, susurró Agustina. No me imagino cómo alguien puede tomar una decisión así. Yo tampoco, pero al final, tuve que hacerlo. La mujer guardó silencio, y en esa pausa resonaba todo el peso de su pasado. Agustina volvió a pensar lo mismo de siempre. Cada persona que se sube a su taxi lleva dentro un mundo entero, con sus propias tragedias, decisiones y cicatrices que nunca se borran. Agustina creyó percibir un suspiro apenas audible, tan tenue que parecía como si, por un instante, el alma de la mujer se hubiera abierto un poco. Prometieron que lo criarían como a un buen hombre, empezó a hablar la mujer de repente, con una voz serena, casi distante, como si relatara una historia ajena, no la suya. Dijeron que no le faltaría nada, un hogar, educación, una buena vida. Y a mí me lo dijeron sin rodeos, algo así como,
Tú, niña, no esperes nada mejor. Me dijeron que mi destino era casarme con un hombre simple. Un obrero, tal vez un mecánico o alguien así. Dijeron que ese era mi techo, que no iba a llegar más lejos. Se quedó callada unos segundos y luego, con una risa amarga, casi apagada, añadió. Me decían que con un hombre así estaría tranquila, que no me torturaría con sueños imposibles, que no volvería loca a nadie. Que luego tendría más hijos y que, con suerte, llegaría a sentirme conforme. No feliz, conforme. ¿Puedes creer que han pasado tantos años y todavía recuerdo cada palabra? Claras, precisas, no se me ha borrado ni una letra. A Agustina le recorrió un escalofrío. ¡Qué asco!, murmuró entre dientes, sintiendo como el calor le subía del cuello al rostro. Cerró los puños, y sin poder contener la rabia, dio una palmada seca sobre el volante. ¿De verdad, les entregaste a tu hijo?, preguntó en un susurro, temiendo la respuesta. La mujer desvió la mirada, sus hombros temblaron apenas, pero su voz permaneció firme. No, por supuesto que no, respondió despacio. Los miré a los ojos y les dije que no necesitaba ni su dinero, ni sus consejos llenos de soberbia. Les pedí que se alejaran de mi vida, para siempre. Agustina aguantaba la respiración, escuchando. Se fueron, pero al día siguiente ocurrió algo para lo que no estaba preparada. Salí un momento, tenía que comprar leche de fórmula, y le pedí a mi vecina de enfrente que vigilara al bebé. Confiaba en ella, teníamos buena relación. Pero cuando regresé, el niño ya no estaba. Agustina sintió que la sangre se le helaba. Todo fue planeado, se pusieron de acuerdo. Más tarde, en el juicio, esa mujer juró que yo nunca le había pedido cuidar al niño. Dijo que, según ella, yo solía dejarlo solo, que lloraba mucho, y que por eso llamó al padre. Y él vino, y se lo llevó. La voz de la mujer se quebró. Todo era mentira, pero el juez le creyó, me quitaron la custodia. Y tiempo después supe que, de la nada, esa vecina se compró una casa carísima en el centro. Amplia, renovada con lujo. Y ellos desaparecieron. Como si se los hubiera tragado la tierra. Ni una carta, ni una llamada, ni una pista. Nunca más volví a verlos, nunca más vi a mi hijo. Agustina sintió que algo dentro de ella se rompía. Como si aquel dolor ajeno la atravesara por completo, como si fuera suyo. Después conocí a otro hombre, continuó la mujer. Era bueno, tranquilo, firme. Nos casamos, tuvimos 2 hijas, gemelas. Él sabía todo, le conté desde el principio, no le oculté nada. Y él no me juzgó, solo me abrazó y me dijo, ahora ya no estás sola. Pero, ¿sabes, Agustina? Ese dolor, ese no se va, nunca. Solo aprendes a vivir con él. Guardó silencio, luego, en voz muy baja, añadió. Es como una cicatriz en el corazón. No sangra, pero se siente. Cada día, toda la vida. Agustina, conmovida, iba a decir algo, pero se detuvo en seco. Espere. ¿Cómo sabe usted cómo me llamo?, preguntó, girando hacia ella con sorpresa. Yo no le dije mi nombre. La mujer volvió a sonreír, pero esta vez su sonrisa tenía algo misterioso, casi irreal. Yo veo, no con los ojos, con otra cosa. Desde que di a luz, tengo este don. A veces veo cosas, de las personas, de su pasado, de su futuro. De secretos, de desgracias. No me llamo bruja, solo sé. Pero a mi hijo, a él no puedo verlo. No sé por qué. Se inclinó un poco hacia adelante, su voz se volvió suave, envolvente. También sé mucho de ti, Agustina. Puedo ver que estás en un momento muy duro. Que no alcanza el dinero. Que las preocupaciones te sobrepasan. Que tienes 4 hijos, pero solo 2 están contigo. ¿Es cierto? Y veo otra cosa más, la casa donde vivías con tu esposo, se quemó. Justo después del funeral. Alguien la incendió. Agustina asintió, lenta, pesadamente, como si esa confesión le costara un gran esfuerzo. Sí, es cierto. La que lo hizo fue su hermana. Una mujer con el pelo hasta los hombros, con canas. Siempre usaba esa bata azul con flores amarillas. En las manos llevaba un bidón viejo,
despintado, con gasolina. Todo fue como usted lo describió. La pasajera solo asintió con tristeza, sin hacer más preguntas. Y por un instante, entre ellas se hizo un silencio profundo. No incómodo, sino real. Un silencio de comprensión, de esos que se dan cuando dos vidas ajenas se cruzan, y por un momento, nadie se siente solo. Agustina suspiró con fuerza, como si intentara expulsar el pasado de su interior. Todo esto es por Beatriz, la hermana de mi difunto esposo, comenzó, y en su voz apareció un leve temblor de tensión. Apenas falleció Gonzalo, ella llegó a nuestra casa con una actitud como si todo le perteneciera. Ni una lágrima, ni una palabra de consuelo. Solo reclamos. Dijo que la casa era una herencia de los padres, y que, por lo tanto, una parte le correspondía. ¿Y nosotros, con los niños? ¿Qué somos entonces? ¿Extraños? Agustina se quedó en silencio un momento, apretando con fuerza el volante. Pero Gonzalo y yo cuidamos de sus padres hasta el final. Mientras estuvieron vivos, ningún familiar siquiera llamaba. Y cuando ellos faltaron, ahí sí apareció la dueña. Ella vivía aparte, no le faltaba nada, pero de repente quiso la casa. La pasajera asintió en silencio, sin interrumpir. Después, unas personas buenas me dijeron que, como viuda, yo tenía derecho a la mitad de la propiedad, igual que mis hijos. Y tomando en cuenta todo el esfuerzo que habíamos invertido, tal vez nos correspondía más. Pero Beatriz se enfureció. No quiso compartir nada. Ni un rincón, ni una pared. ¿Sabe qué hizo? Agustina exhaló, como si aún no pudiera creer lo que había pasado. La quemó, intencionalmente, con sus propias manos. Para que nadie la tuviera. Ni ella, ni nosotros. Simplemente lo destruyó todo. Nos quedamos en la calle. Los servicios sociales nos dieron una vivienda temporal. Pero era imposible vivir allí con niños, corrientes de aire, ventanas rotas, insectos. Yo trataba de mantenerme firme, pero fue muy duro. Con los últimos ahorros alquilé una casita pequeña. Vieja, desgastada, pero al menos sin moho ni cucarachas. Algo donde pudiera proteger a mis hijos. Agustina hablaba cada vez más bajo, como si ella misma se sorprendiera de haber sobrevivido a todo eso. Cuando vivía con mi esposo, yo me encargaba de la casa. No trabajaba, él se ocupaba de todo. Pero después, todo quedó sobre mis hombros. Tenía que alimentar a 4 niños, pagar el alquiler. Al principio quise trabajar como empleada doméstica. Pero sin recomendaciones no te aceptan en casas buenas, y en las demás, depende de la suerte. Al final conseguí algo con un señor, le ayudaba una vez por semana, limpieza, mandados. Su voz se volvió un poco más cálida por un instante. Era un hombre muy especial. Tenía una especie de dignidad antigua, de esos pocos que aún quedan. Era profesor de música, y antes había sido director de una escuela. No solo me agradecía, me hablaba como si yo fuera su igual. Recuerdo que la primera vez me daba miedo tocar sus tazas de porcelana finísima, eran tan delicadas, como si estuvieran hechas de pétalos, y él se rió. Agustina, me dijo, ¿acaso no merece usted beber en estas tazas? Y yo le respondí, en broma, eso es para duquesas, no para mí. Agustina sonrió, como si aún escuchara su voz. Y él, muy serio, me dijo, usted, querida, no es menos que una duquesa. Porque es fuerte. Ha perdido a su esposo, su casa, pero no se ha quebrado. Trabaja, cuida de sus hijos, no se queja. No es usted la que no merece estas tazas, son ellas las que deberían sentirse honradas de que usted las use. Después de esas palabras, todo me pareció más llevadero, sentí un poco de paz. La pasajera la escuchaba en silencio, con los ojos levemente húmedos. Después, él me ofreció su ayuda. Dijo que todavía tenía contactos y que podía conseguir lugar para mis hijos mayores en una escuela con internado. Lo pensé mucho, hablé con ellos, y al final aceptamos. Yo me quedé con los más pequeños, y los mayores se fueron allá. Al menos allí tienen comida, educación y cuidado. Agustina guardó silencio. Falleció hace 2 semanas, su hija vino desde España. Una mujer muy amable. Antes de irse,
Me regaló el mismo juego de té con el que tomábamos juntos. Dijo que su padre hablaba de mí con agradecimiento. Y sabe, no fue solo un regalo. Fue un reconocimiento, gracias por su bondad. Y ahora te quedaste sin trabajo, comentó la pasajera con suavidad. Agustina asintió. Sí, me ofrecieron algunas cosas, pero eran migajas. Por eso empecé a trabajar como taxista. Al menos así. Por las mañanas también limpio en otro lugar. Pagan muy poco, pero todo va para la casa. No alcanza para una vida digna, pero sí para lo básico. Por ahora, es así. Y luego, cuando todo se calme, encontraré algo más estable. Lo importante ahora es resistir, seguir adelante. ¿Quieres traer de vuelta a tus hijos mayores? Claro que sí, los extraño cada minuto. Pero por ahora no puedo darles lo necesario. No quiero volver a arrastrarlos a la pobreza. Pero cuando pueda, sin duda los traeré. La mujer sacó una libreta de su bolso, escribió algo rápido y le entregó un papel a Agustina. Vas a salir adelante, puedo verlo. Muy pronto todo cambiará. Y volverás a amar. Habrá un hombre a tu lado, firme, tranquilo. Te mereces esa felicidad. Agustina sonrió con incredulidad. Gracias, hace mucho que nadie me decía algo así. Aunque sean solo palabras, reconfortan. Por cierto, ¿cómo te llamas?, preguntó. Úrsula, respondió la pasajera con una cálida sonrisa. Gracias, Úrsula, por todo, ya llegamos, por cierto. Agustina estiró la mano para apagar el taxímetro, pero se detuvo y añadió. No pagues, hoy no es un día para eso. ¿Pero cómo?, se inquietó la mujer, buscando su cartera. Agustina le detuvo la mano con un gesto suave. Me diste esperanza, y eso vale más que cualquier pago. Tal vez lo que dijiste se cumpla, tal vez no. Pero me hiciste creer que todo es posible, y eso ya es mucho. Úrsula le sonrió, con una sonrisa sincera, luminosa. Gracias, Agustina, dejé algo para ti, mira en el asiento de atrás. Y ahora, adiós, espero que no sea para siempre. Abrió la puerta, salió del auto con ligereza, como si el mismo aire la llevara, y desapareció entre la calidez del atardecer. Como si hubiera dejado tras de sí una luz, no de lámparas, ni de faros, sino una luz interior. De esas que permanecen por mucho tiempo. La ciudad respiraba calor. Olía a humo de autos y a asfalto derretido. El aire temblaba como encima de una estufa, y de pronto a Agustina le pareció que todo ese ruido del día se había alejado, como si ya no importara, como si acabara de despertar de algo distinto. ¿Un sueño? ¿O una especie de alucinación desconocida? Parpadeó, y luego otra vez, con fuerza, como si intentara despejar una neblina. Todo le parecía extraño, como si alguien la hubiera arrancado de su rutina y luego la hubiese devuelto, pero con algo distinto. En lugar del peso de siempre y del agotamiento habitual, sentía ligereza. Una especie de ingravidez. Se había ido ese cansancio sofocante que arrastraba desde la mañana. Incluso el dolor de cabeza que la acompañaba desde que despertó, había desaparecido. Miró el retrovisor, y no pudo apartar la vista. Tenía las mejillas sonrojadas. Un rubor real. No de calor o fatiga, sino uno vivo, cálido, casi juvenil. ¿Cuándo fue la última vez que había visto ese rostro reflejado? Tal vez antes de aquel día terrible, cuando su mundo se detuvo junto con el corazón de Gonzalo. Pero había otro detalle, pequeño, silencioso y por eso más inquietante. Agustina levantó la mano despacio hacia la sien, justo donde ese mechón de cabello había comenzado a volverse traicioneramente plateado. Tantas veces pensó en comprarse tinte, pero nunca había dinero suficiente. Siempre era para los niños, para la comida, para la renta. Después, puede esperar, se repetía. Y ahora, ya no había cana. El mechón había vuelto a su tono castaño intenso, como antes. Sus dedos temblaban al tocarlo, con cuidado, como si rozaran un milagro. Creo que me estoy volviendo loca, susurró. La voz era apenas un soplo. Debe de ser el cansancio, alucinaciones. Cuando duermes mucho, sueñas. Y cuando duermes poco, ves una realidad que no existe. Una idea le zumbaba en la cabeza,
Necesitaba un día libre. Uno solo, para dormir, para quedarse en silencio. Últimamente dormía 4, máximo 5 horas por noche. Taxi, niños, comida, limpieza, noches en vela con fiebre, llamadas inútiles a los servicios públicos. Y luego, al amanecer, de nuevo al volante. A veces sentía que se dormía antes de que su cabeza tocara la almohada. Pero hoy, por fin, su turno había terminado. Solo le quedaba devolver el auto al depósito, recibir el pago, y a casa. Abrió la puerta para bajar, y entonces algo llamó su atención en el asiento trasero. Una bolsita oscura. Pequeña, del tamaño de una mano. De terciopelo, parecía, con cordones dorados con borlas. No parecía de este mundo. Parecía sacada de un cuento de hadas. Te dejé algo, recordó las palabras de aquella pasajera misteriosa. Así que sí había sido real, no un sueño. Agustina desató con cuidado los cordones. Dentro había una baraja nueva, elegante, con un diseño negro y dorado. Tarot, intuyó. También había 3 papeles doblados. El papel era grueso, algo rugoso. Cada nota tenía un número. 1, 2, 3. La letra era bonita, aunque algo temblorosa, como si quien escribió lo hubiera hecho con nervios. Agustina, te depositaron el dinero, sonó de pronto una voz alegre. Era Diego, su compañero de turno. Siempre bromista, optimista, con una sonrisa que parecía eterna. Incluso al auto viejo que compartían le había puesto un apodo cariñoso, el cacharro. Al oír sus pasos, Agustina guardó la bolsa rápidamente en su mochila. No quería compartir eso aún. Era demasiado íntimo, demasiado extraño. ¿Demasiado mágico, quizás? Entendido, ya está el dinero, ahorita firmo, dijo ella. Diego la detuvo un momento, tocándola apenas en el codo. Agustina, hoy te ves diferente. Más radiante, ¿no será que te enamoraste? Ella se rió, hizo un gesto con la mano. Déjate de cosas, solo me teñí el pelo, eso es todo. Bueno, dijo con una sonrisa pícara. Te lo hayas teñido o no, cada día te ves mejor, Agustina. Ya verás, todo va a mejorar. Gracias, respondió ella en voz baja, y se alejó. Agustina, la llamó él desde atrás. Ella se giró, él solo negó con la cabeza, con una expresión amable. Cuídate, descansa un poco. Agustina salió a la calle, encontró una banca bajo la sombra. Sentía en el pecho un cosquilleo de impaciencia. Sacó la mochila, abrió la bolsa, y desplegó con cuidado la primera nota. Decía: lo malo está por terminar, aguanta un poco más. Agustina sonrió, sin alegría, pero sin rabia. Muy profundo, pero más claro no podía ser, pensó, y abrió la segunda. En ella se leía: encuentro esta noche en el café, no llegues tarde. Agustina miró enseguida el reloj. Y de pronto, su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué clase de encuentro la esperaba? ¿Quién la citó? ¿Para qué? Pero curiosamente, no sentía miedo. Solo nervios. Una sensación de estar al borde de algo importante. Como si solo faltara abrir la puerta. A las 8:30 en punto, Agustina estaba frente a la puerta de aquel café. Caminaba como guiada por un llamado invisible, sin entender del todo por qué. En su pecho palpitaba una inquietud persistente, mientras su mente buscaba una explicación lógica. ¿Y si Úrsula quería ofrecerle trabajo? ¿Por qué no? Así, de forma repentina y misteriosa. Pero si era eso, ¿por qué no lo dijo en el auto? No, algo no cuadraba. Agustina dudó un instante en la entrada, estuvo a punto de sacar y leer la tercera nota, pero cambió de idea. Primero voy a ver de qué se trata esta cita. Luego, ya veré lo demás, pensó. Como lo imaginaba, el interior estaba abarrotado. El bullicio era tal, que parecía que toda la calle se había metido en el local. Por un segundo se sintió desorientada, todo brillaba con una luz amarilla intensa. No era la luz, eran las personas. Casi la mitad de los presentes vestía camisetas amarillas, muchos agitaban bufandas con el emblema de un club de fútbol. Enseguida lo entendió, había un partido importante.
En las 3 pantallas se transmitía el mismo juego, y por el ambiente tenso y cargado de electricidad, quedaba claro que el equipo local estaba perdiendo. Y no solo eso, se estaban desmoronando, rindiéndose sin pelear. Agustina miró a su alrededor. Encontrar a alguien o algo en medio de ese ruido, gritos frustrados y vasos chocando era casi imposible. Dio un paso, luego otro, y de pronto una voz cortante y venenosa a su espalda la obligó a detenerse. ¿Y tú qué haces aquí? Las palabras salieron llenas de veneno. Agustina se dio la vuelta, y aunque no necesitaba mirar para reconocer esa voz, lo hizo de todos modos. Se encontró con unos ojos celestes, fríos como el vidrio, llenos de odio. Era Beatriz, su excuñada. Llevaba en las manos una pesada bandeja con jarras de cerveza que amenazaban con caer. ¿Qué viniste a hacer aquí?, escupió, acercándose casi hasta quedar cara a cara. Agustina la miró con calma, sin sorpresa alguna. Vine por una cerveza, ha sido un día largo, me duelen los pies. Creo que tengo derecho, o ahora también está prohibido. Notó como el labio de Beatriz temblaba de rabia. Apretó la mandíbula, tenía los dientes torcidos y salientes, lo que en momentos así la hacía parecer un roedor enfurecido. Lárgate de aquí, ¿me oíste?, siseó. Tú me arruinaste la vida, perdí mi casa por tu culpa y por esos, lanzó una mirada llena de desprecio que parecía atravesarla. Tus críos. Agustina no apartó la mirada. La casa la quemaste tú, todos lo saben, yo solo estoy sentada en un café, como cualquier otra persona. ¿Todavía está el partido? Entonces también hay lugar para mí. Y ya que trabajas aquí, ¿me puedes traer una cerveza clara? Con limón, por favor. Beatriz se puso roja de furia. Su rostro se deformó por el odio. Eres una basura, todo lo que me pasó es por tu culpa. Si tú desaparecieras del mundo, todo sería distinto. ¿No eras tú la que decía que yo era una conejita?, soltó Agustina con fingida indiferencia. Pues deberías estar contenta de que no soy una rata. Aunque, ahora que lo pienso, ladeó la cabeza y observó a Beatriz con cierta ironía. ¿Nadie te ha dicho que tienes pinta de una? De pronto, alguien golpeó con fuerza una mesa. Tú, gritó una voz masculina desde el fondo. ¿Dónde está la rata esa con la cerveza? Llevo media hora esperando. ¿Acaso no pedí? Beatriz dio un respingo. La bandeja se tambaleó peligrosamente en sus manos. Sus labios temblaban de furia, pero no dijo nada. Vaya, mira eso, comentó Agustina con sarcasmo. Parece que no soy la única que se ha dado cuenta. Dicen que los clientes tienen buen ojo, ¿no? Desde el fondo del local se oyó otra voz. Oye, ¿y la rata de amarillo? ¿Voy a recibir mi cerveza hoy o qué? El barman alzó la vista desde la barra y miró a Beatriz con seriedad. ¿Qué pasa? ¿Por qué los pedidos no salen? ¿Quieres que esperen hasta el cierre? Apúrate con esa cerveza, muévete. Dale, gritó alguien entre las mesas. Beatriz apretó los labios, respiró con dificultad y se dio vuelta, abriéndose paso entre la multitud con su bandeja. Sus ojos ardían de ira contenida. Agustina se quedó donde estaba. El corazón le latía con fuerza, pero su mirada era firme. Y dentro de ella, como un susurro claro y profundo, se encendía una certeza: todo está ocurriendo como debe ser. Beatriz bajó la mirada, se mordió el labio y se apresuró casi corriendo hacia la mesa del fondo. Evitaba cruzar miradas, como si quisiera volverse invisible. El barman, que había estado observando todo, esbozó una sonrisa torcida, y inclinándose hacia Agustina, preguntó: ¿La conoces, verdad? Agustina también sonrió, pero con una frialdad mucho más marcada en la mirada. Sí, y más de lo que me habría gustado. Qué curioso, murmuró él. Siempre se creyó parte de la élite. Despreciaba a los que trabajamos con las manos. Decía que su título universitario era su pase a otra vida. Y ahora mírala, cargando bandejas, irónico. Creo que su esposo la dejó, comentó Agustina con cierta cautela, como si pesara cada palabra. Es una historia complicada, pero lo cierto es que terminó aquí. Nosotros no tuvimos suerte con ella, dijo el barman, bajando un poco la voz. Al principio parecía correcta, educada, hablaba bien.
Pero en realidad es conflictiva, floja y siempre está quejándose. Llega tarde, trata mal a los clientes. Y ni hablar de sus excusas, que le duele la espalda, que las piernas, que los vasos pesan mucho, que el clima no le va. Alzó las manos y añadió con un susurro. Entre nosotros ya le decimos, la rata. No por maldad, por asociación. Repta, si sea, causa líos. ¿Pediste una cerveza? Como por arte de magia, llenó una jarra con habilidad y se la colocó enfrente. Ahí tienes, invitación de la casa. ¿En serio?, se sorprendió Agustina. Es mi primera vez aquí. ¿Qué hice para merecer tanto? El barman sonrió ampliamente. Por tener carácter, siempre vamos del lado de los buenos contra las ratas. Más aún después de que ella nos robó varias botellas de ginebra y trató de culparme a mí. Por poco pierdo el trabajo. ¿Robó? ¿Para qué? Si ni siquiera bebe, ¿no? El chico soltó una risa amarga. Eso mismo, sería más fácil si bebiera, al menos habría una razón. Pero según cuentan, se las llevó a un vecino. Quería invitarlo para engancharlo. Al parecer, no soporta estar sola. Siempre necesita a alguien cerca, alguien sobre quien imponerse. Un caso serio, en verdad. Agustina asintió en silencio. Esas actitudes de Beatriz no le eran ajenas. Las conocía de memoria. Nada de eso le sorprendía. Cuando supo que la habían dejado, no se asombró. Era solo cuestión de tiempo. En su época de estudiante, Beatriz había logrado enredar a un muchacho tímido y callado llamado Salvador. Era amable, evitaba los conflictos y siempre cedía. Agustina lo recordaba bien, antes de Beatriz, tenía una novia simpática, con la que parecía feliz. Pero Beatriz fue astuta, difundió chismes sucios sobre la otra chica, sembró dudas. Al final, ella se alejó, y Beatriz no tardó en aparecer como el consuelo. Y antes de que alguien entendiera lo que pasaba, Salvador ya se estaba casando con ella. Él intentó ser un buen esposo, soportó sus caprichos, su eterno descontento. Beatriz era como un pozo sin fondo, no importaba cuánta atención, dinero o cariño recibiera, nunca era suficiente. Él empezó a beber. No por debilidad, sino por desesperación. Por el constante menosprecio. Fue entonces que Agustina y Gonzalo, su esposo, intervinieron. Ayudaron a Salvador a ingresar en una clínica. Y un día, durante una visita, él les confesó la verdad. Estoy agotado, dijo mirando fijamente al vacío. Su voz era baja, quebrada. No importa lo que haga, nunca es suficiente, todo la molesta. El esposo de la vecina es mejor, el de la cajera gana más, todos los demás son perfectos. Y yo no encajo. Para ella soy una carga, una vergüenza. Hasta el auto le parece una porquería, mi ropa es ridícula, mi sueldo es patético, y yo soy un error. Agustina le puso una mano en el hombro, y Gonzalo se sentó en silencio a su lado. No había mucho que decir. Solo escuchar. Y eso que a ella nunca le falta nada, continuó Salvador. Siempre tiene ropa nueva, bolsas, botas, abrigos, cosas de buena calidad. Pero siempre quiere más, algo mejor que los demás. Y yo no soy una fábrica de deseos. No tienes por qué serlo, dijo Gonzalo. Ella no se quiere a sí misma. Por eso intenta cambiar a todos a su alrededor. No te culpes, el problema no eres tú, es ella. Después de la clínica, Salvador dejó el alcohol por completo. Se volvió otra persona. Más fuerte, más tranquilo. Beatriz intentó retomar su vieja estrategia, quejarse, victimizarse, repetir que tenía una vida miserable, que su esposo era un fracasado, que ella era una pobre mujer desdichada. Pero esta vez él no la escuchó. Respondía con calma, con seguridad. Y eso la desesperaba. Ya no lograba despertar compasión. Nadie se tomaba en serio sus lamentos, ni en las reuniones familiares, ni en el edificio. La gente empezó a evitarla. La administración del condominio, cansada de sus reclamos constantes, dejó de contestar sus llamadas. Se fue quedando sola, con una rabia acumulada que descargaba contra quien tuviera cerca. Y Agustina, al verla caminar con esfuerzo hacia la mesa con su bandeja, comprendió, ya no era una reina enfurecida, sino una mujer perdida,
acorralada por sí misma. Beatriz volvió a caer en ese estado tan familiar y pesado de resentimiento hacia el mundo. Parecía que ni ella misma sabía bien a quién odiaba más, a sí misma, a la vida, a los demás, o como siempre, a Agustina. Todo la molestaba, que los clientes no la miraran, que no le sonrieran, que no le agradecieran, y sobre todo, que nadie tuviera la mínima intención de hablar con ella. Como si toda la humanidad se hubiera puesto de acuerdo para ignorarla. Agustina la observaba con una calma distante, como si viera a una actriz interpretando un papel que ya conocía de memoria. No le sorprendía el comportamiento de Beatriz, ni cómo la trataban los demás. Todo era predecible, como una obra mediocre representada una y otra vez en un teatro de pueblo. «Sabes, te entiendo», le dijo con suavidad al barman, tomando un sorbo de cerveza, aunque en el fondo nunca le había gustado. Beatriz pasó de nuevo cerca, con la bandeja en alto, la espalda tan rígida que parecía doblarse bajo el peso. «Ahí está, luciéndose», murmuró entre dientes, mirando a Agustina con un desprecio sin disimulo. Mató al marido a disgustos, y ahora toma cerveza y coquetea como si nada, sin vergüenza. Para sorpresa de Agustina, esas palabras ya no le dolían. El nombre de su esposo, su pérdida, antes la desgarraban como un corte de vidrio, pero ahora eran una mezcla serena de tristeza y gratitud. Sabía que Beatriz solo intentaba herirla. Como último recurso, pero ya no podía. La siguió con la mirada, esa espalda tensa, esos pasos rápidos, casi de huida, y sintió algo inesperado, no rabia, no rencor. Lástima, una verdadera compasión. Beatriz caminaba por la vida con los ojos vendados, peleando contra todos porque no sabía hacer otra cosa. Pero había algo que no dejaba de darle vueltas a Agustina. ¿Todo esto era solo por esa escena? ¿Por una reunión con su excuñada en un café barato, por su veneno, que ahora podía contrarrestar con una leve sonrisa? No, no podía ser solo eso. En la nota que le había dejado esa mujer misteriosa, Úrsula, tenía que haber algo más. Algo importante. Desde el fondo del salón volvieron a gritar. ¿Vamos a esperar la cerveza hasta que termine el partido o ya te moriste en la cocina? Agustina giró al oír esa voz tosca. Beatriz se asomó desde detrás del separador, y sus miradas se cruzaron. Su rostro ardía. Movía los labios con furia, y Agustina leyó fácilmente lo que decían. Una maldición. Fea, vacía, casi ridícula. Una vez más le deseaba la muerte. Como tantas otras veces. Y una vez más, Agustina no sintió enojo. Solo una pregunta silenciosa, casi maternal, le cruzó por la mente. ¿Y qué harás tú, Beatriz, si todos los que odias desaparecen? ¿A quién vas a morder entonces? Agustina sonrió, suave, casi con ternura, y levantó la mano para saludarla. La sonrisa de Beatriz se deformó, como si una mueca involuntaria le tensara el rostro. Quiso esconderse, desaparecer, pero el barman la interceptó. ¿A dónde crees que vas? Los clientes están gritando y tú te haces la invisible. Agarra esa bandeja y muévete. Ya basta de esconderte. Luego se volvió hacia Agustina y añadió en voz baja, con respeto. Tienes una fuerza impresionante. No es común ver tanta templanza. ¿Hay algo que realmente te saque de tus casillas? Agustina se encogió apenas de hombros. Con ella no vale la pena enojarse. Es como enfadarse con un perro que ladra. No lo hace por maldad, sino por miedo o dolor. Con Beatriz pasa lo mismo. Lleva años huyendo de algo dentro de sí. El barman rió mirando su vaso vacío. ¿Te sirvo otra? Nuestra cerveza es de lo mejor, no te vas a arrepentir. Agustina sonrió, cálida, sincera, pero negó con la cabeza. De verdad, gracias, estuvo buena. Pero ya tengo que irme, hasta pronto. Se levantó, y esquivando las mesas apretadas, se dirigió a la salida. El espacio era angosto, la gente ruidosa, el aire espeso por tantas emociones. Pero dentro de ella había una calma asombrosa. La calma de quien ha vivido mucho, y sigue en pie. Estaba a punto de alcanzar la puerta cuando sintió como algo la embestía por detrás con la fuerza de un huracán. Alguien la agarró del cabello y le golpeó la cabeza con violencia. Todo pasó en un instante.
Agustina apenas tuvo tiempo de cubrirse el rostro con las manos antes de caer hacia adelante, directo contra la puerta de vidrio. Se oyó un crujido, como si el mundo se rompiera en 1000 pedazos. Luego, el golpe contra el asfalto caliente, el ardor en las palmas, como si las hubieran puesto sobre una plancha encendida. Pero seguía viva. Un grito agudo de mujer resonó cerca, alto, salvaje. Después, una voz masculina, alarmada. «Agustina, ¿me oyes? ¿Dónde estás?» «Aquí», susurró ella, apenas moviendo los labios, y cayó en la oscuridad. Despertar fue extraño, como subir desde un abismo sin aire hacia la superficie. Le zumbaba la cabeza, los párpados no respondían. Pero estaba sobre algo blando, que crujía ligeramente. El techo era bajo, de un gris desconocido. Un coche, dedujo. Es el asiento trasero de un coche. Un rostro se inclinó sobre ella, preocupado, agitado, y muy familiar. «Diego», murmuró, con esfuerzo. Él estaba allí, y eso, por alguna razón, la tranquilizó. La voz que le llegó a través de la neblina de su conciencia sonaba ronca y como si se tropezara en cada palabra. «¿Cómo acabaste aquí?», pronunció con dificultad. Agustina trataba de encontrar las palabras, pero su mente no lograba despertar. «Estaba en un servicio», interrumpió la voz conocida. «Recogía a un cliente en ese mismo bar, y de repente veo, como en cámara lenta, que sales volando de adentro, justo por la puerta». Cuando Agustina intentó levantarse en la calle, se agarró la cabeza al instante, un dolor agudo la atravesó en la nuca y le cortó la respiración. Con cuidado, la sostuvo Diego para que no cayera de lado. «No te apresures, parece que te golpeaste fuerte». «¿Qué pasó exactamente?», tosió. «¿Lo viste todo?» «Vi que del bar salió una loca llena de furia hacia ti», respondió él sin soltarle la mano. «Te agarró del cabello y te golpeó en la cabeza con algo pesado. Al principio ni entendí qué pasaba. Creo que era una camarera. ¿La conoces?» Agustina asintió apenas. «Pariente», respondió en voz baja. «Una mujer complicada». «Bueno, pues», continuó él. «Apenas caíste me lancé a ayudarte, y otros también salieron, la gente no se quedó quieta. La apartamos rápido, ya alguien llamó a la policía, se la llevaron». Gritaba por toda la calle como una loca. «¿Y qué gritaba?», preguntó Agustina, todavía sintiendo el pulso en la nuca. «Decía tonterías, que tú y tu marido incendiaron su casa. Prometía ajustar cuentas contigo», gritaba que eso no había terminado. «Grabé parte de su berrinche en vídeo, por si acaso. Quizá te sirva si decides denunciar». «Gracias», le miró agradecida. «Diego, no sabes lo justo que llegaste. ¿Me puedes llevar a casa? Vivo cerca. Tengo tiempo. Indícame el camino, y te llevo hasta la puerta». Unos minutos después, cuando su mente se aclaró, Agustina recordó para qué había ido al bar, la carta, esa extraña carta de la misteriosa pasajera. ¿Significaba eso que toda esta historia fue solo por el encuentro con Beatriz? ¿O por ese golpe en la cabeza? Suspiró y sonrió levemente. Parece que quien le envió el mensaje tenía un peculiar sentido del humor. «¿Te duele mucho?», preguntó Diego, deteniendo el coche frente a su casa. Por lo visto, ella no se contuvo. «Dicen que a los pájaros carpinteros no les duele la cabeza», intentó bromear Agustina. «Estoy bien, sin cortes ni rasguños, solo un pequeño arañazo en el meñique». Sacó unas servilletas del bolso. «Tengo antiséptico, nuevos, muy buenos, ahora mismo». Al abrir la mochila, un mazo de cartas se deslizó sobre sus piernas. Tras él, la tercera nota de la mujer misteriosa. «¿Qué es eso?», preguntó Diego con curiosidad. «Nada», dijo ella despreocupada, guardando la nota en el bolsillo. «Ya no quiero descifrar códigos ni adivinar qué giros me esperan. Al menos, no hoy». Mientras tanto, Diego examinaba las cartas. «¡Qué mazo tan espectacular!», susurró con reverencia, pasando los dedos sobre los dibujos. «No son cartas comunes, esas no se compran en cualquier tienda». «Un regalo de la pasajera», dijo Agustina. Ni siquiera sabía que podían ser tan caras. «No solo caras, también de colección», comentó él. «Ornamentación dorada, acabado brillante.
No son cartas para jugar. ¿Tú practicas la cartomancia? ¿Yo? No, solo una vez en la infancia vi cómo las adivinas barajaban. Vivíamos cerca de un campamento gitano y a veces iban. No hace falta ser gitano para leer cartas, sonrió. Yo tampoco lo soy, pero desde niño me interesa. Jugaba, coleccionaba, estudiaba. Tengo como 30 mazos diferentes. Una colección. Entonces, ¿por qué trabajas de taxista?, preguntó Agustina sorprendida. Podrías ganar dinero con las lecturas. Ahora pagan bien. Él se puso serio de repente. Para mí es más que un modo de ganar. Es una pasión, ¿sabes? Y si un hobby se vuelve rutina, el alma muere. Me importa conservar ese amor. Entonces no me leas las cartas, dijo ella en voz baja. Hoy ya he recibido suficiente. Mejor cuéntame, ¿cómo llegaste a esto? ¿Tu familia también tiene dones? Se quedó en silencio un momento. No, Agustina, no tuve ni familia ni don. Crecí con mis abuelos. Mi madre me abandonó, se fue y ni me recuerda. Mi padre vivía en otro país, vino un par de veces nada más. Así que mi infancia no fue fácil. Mis abuelos se esforzaron, me educaron con disciplina. Soñaban que fuera un hombre culto, como decían. ¿Y eso cómo se reflejaba? Música desde los 3 años, idiomas desde los 5. Piano, violín, me preparaban para la conservatoria como si no tuviera opción. Yo soñaba con la guitarra, pero la consideraban despreciable. Decían que cualquiera toca la guitarra. Yo tenía que ser especial, elegido. Sonrió, pero su sonrisa tenía amargura. No preguntaban qué quería yo. En su mundo, los deseos del niño no contaban. Todo se decidía por mí, crecí sin carencias, pero muy solo. Agustina guardó silencio. Por primera vez vio en él no solo a un taxista o compañero de conversación, sino a un hombre con una historia propia, profunda y compleja. Y de repente entendió, la noche apenas comenzaba. Así lo decidieron mis abuelos, dijo Diego en voz baja, mirando la oscuridad detrás de la ventana. Que su nieto sin falta sería un gran músico. Supuestamente habría conciertos por todo el mundo, Roma, París, Nueva York. Apresúrense a escuchar. Como si leyera un cartel. Pero en su voz sonaba una extraña y amarga sonrisa, como si todo eso no fuera orgullo, sino frustración. Agustina lo miró atentamente. Seguramente ellos solo querían lo mejor para ti, dijo en voz baja, casi con ternura. Simplemente lo expresaban a su manera. Se preocupaban, intentaban que no crecieras como una mala hierba junto al camino. Eso sí, asintió Diego exhalando. No los culpo, en serio, criaron como supieron. Cada uno tiene su propia forma de amar. Sí, me alejé de ellos, sí, no quise ir a la conservatoria, escogí mi camino. Pero igual los visitaba, me ocupaba, ayudaba. No los abandoné, pero ya no están. Callaron, y el silencio entre ellos no era pesado, sino lleno de sentido. Me preguntaste por las cartas, dijo de repente él. Pues bien, mi amor por ellas viene de mi abuela. Para ella era todo un ritual. Después de comer, café, dulces y siempre un solitario. Sus cartas normales siempre estaban en una caja de madera roja que estaba en la mesa junto a la ventana, sonrió. Yo me quedaba tocando el eterno violín, practicando escalas, mientras la abuela, con cara de quien lee el destino del mundo entero, ponía las cartas. De ahí empezó todo. Después yo también me aficioné, y el tarot llegó después. Bonito, dijo Agustina sonriendo. ¿Nunca intentaste buscar a tu madre? Diego se giró hacia la ventana, su voz se oscureció. No sé ni su nombre, respondió. Los familiares nunca lo dijeron. Pero una vez pasó algo extraño. Debía tener como 6 años, muy pequeño. Una mujer llegó a nuestra casa, extraña, desconocida. Ahora que lo recuerdo entiendo, no debía tener más de 25. Pasó la mano pensativo por el volante. Llevaba un vestido serio, ceñido, con el cuello cerrado. El cabello muy recogido y sujeto en la nuca. Recuerdo cada detalle. Mi abuela la llevó al salón y me sacó. Pero no me fui muy lejos, me quedé escuchando. No entendí todo,
pero algo capté. Calló un momento. La mujer lloraba, decía que no podía vivir más con esa carga en el alma. Que una vez, por insistencia de mis abuelos, calumnió a una amiga. Esa amiga se llamaba Úrsula. Por culpa de ella le quitaron al niño. Y aunque la visitante ahora tenía un apartamento y parecía estar bien, no sentía alegría, solo culpa y miedo. Agustina contuvo la respiración. Diego continuó. Y la abuela, al principio parecía compasiva, estaba de acuerdo, decía que así debía ser, que un niño no tiene lugar con una madre así. Pero de repente dijo, no llores, todo está por venir. Tienes que comprarte un coche, y hay una buena escuela de manejo, sin problemas. Y de verdad, media hora después la mujer se fue con un sobre blanco y gordo en el bolso. Negó con la cabeza. Ese día la abuela me llevó a una cafetería. ¿Puedes creer? Me llenó de pasteles, eclairs, todo lo que normalmente me prohibía. No entendí nada, pero algo dentro de mí se apretó. ¿Crees que esa Úrsula sea tu madre?, preguntó Agustina con cautela. No sé, admitió. Todo está como en una niebla. Quizás solo fue un sueño. A veces pienso que me lo inventé, o lo confundí. Agustina sonrió con la comisura de los labios. Hoy pensé casi lo mismo. Cuando llevaba a esa mujer. Tenía algo vagamente familiar, y creo que se llamaba Úrsula. De pronto sacó de su bolsillo la nota, la misma que recibió de la extraña pasajera. La desplegó. Estaban escritas, con una letra hermosa y volada, solo 2 palabras. Cuéntale a él. Miró a Diego. Él, como sin notar su movimiento, seguía mirando al frente, a la oscuridad de la calle nocturna. Quizá todo esto solo fue una ilusión, dijo en voz baja. Y en esas palabras no había desesperación, sino nostalgia por lo no dicho, por lo que no pasó o pudo haber sido. Agustina respiró hondo, como reuniendo fuerzas, y lentamente negó con la cabeza. No, Diego, no fue un sueño, todo fue real. Y creo que sé quién es tu madre. Las palabras sonaron tranquilas, pero en el aire pareció resonar un leve tintineo que cambiaba todo. Pasado un rato, Úrsula, que no soltaba la mano de su hijo, apretó sus dedos con fuerza, como temiendo que si los soltaba, él desapareciera. Llevaba 1 hora sin apartar la vista de él. Agustina no podía dejar de sorprenderse de lo mucho que se parecían, la expresión de los ojos, la línea de los pómulos, incluso la postura, todo delataba su parentesco. Es verdad, susurró la mujer con la voz temblorosa. Todo lo que recuerdas no es inventado. Eres realmente mi hijo, Diego. Nunca te dejé por voluntad propia. Lo que pasó fue un juego ajeno. Yo fui su víctima, como tú. Miró a los ojos de su hijo. Esa mujer de la que hablabas era mi vecina. En su momento fuimos amigas. Pero tu padre y sus padres decidieron que yo no encajaba en su familia. Para ellos era importante mantener la imagen, y yo no era de ese ambiente. Le pagaron para que diera falso testimonio en el juicio. Hicieron todo para que me quitaran a ti. Úrsula intentó sonreír entre lágrimas. Pero no les guardo rencor, de verdad. Tal vez esa mujer, a su manera, también quería lo mejor para ti. Simplemente lo entendía a su manera. Curioso, dijo Diego con una leve tristeza. Agustina también me dijo algo parecido, que todos querían mi felicidad, pero a su manera. Es cierto, respondió Agustina con suavidad. Su preocupación era sincera. Se esforzaban. Y al final todo terminó bien, encontraste a tu madre, y ella a ti. Úrsula ya no pudo contener las lágrimas. Corrió hacia su hijo y lo abrazó con la fuerza con la que solo una mujer puede abrazar cuando le han quitado lo más importante, la oportunidad de estar cerca, de criar, de proteger. Agustina apartó la mirada en silencio, sintiendo que en ese momento lo mejor era quedarse en la sombra. Entonces comenzó a observar el interior, una habitación luminosa y espaciosa, con sillones de mimbre, cojines suaves y un gato blanco y peludo estirado sobre el sofá. Nada esotérico, ningún objeto místico. Ni plumas, ni calaveras, ni bolas de cristal. Solo luz entrando por una amplia ventana y plantas verdes, palmeras, lianas, arbustos frondosos en macetas de barro. Uno con hojas caladas recordó a Agustina un jardín botánico.
En esa casa se respiraba facilidad, libertad. Como si el aire estuviera lleno de confianza y calma. Úrsula se volvió hacia ella y habló casi ceremoniosamente. Agustina, te debo una deuda para toda la vida. ¿Perdón? Se sorprendió Agustina, incluso se sintió desconcertada. Claro, dijo Úrsula haciendo un gesto leve para abarcar la habitación, como si quisiera incluir no solo el espacio, sino todo lo sucedido. ¿No ves cuánto ha ocurrido gracias a ti? Sin tu ayuda todo podría haber sido diferente. No estoy segura de haber hecho algo especial, respondió Agustina en voz baja, todavía sintiendo un leve dolor en la nuca, aunque el golpe ya era solo un recuerdo. Mi pariente inadecuada recibirá lo que merece, y también eso es justo. Pero tú y tu hijo se han encontrado. Eso es lo principal, ¿verdad? Úrsula sonrió. Lo principal, y no sin tu participación. Eres el vínculo. Y además, hay algo que no te he contado. Sacó de su bolsillo un papel delgado y doblado. ¿Recuerdas que te di 3 notas? En realidad fueron 4. La cuarta la escribí de inmediato, pero no la entregué, algo me detuvo. Agustina levantó la ceja con curiosidad. No ahora, es temprano todavía. Honestamente, ni yo sé por qué, Úrsula apretó el papel contra el pecho. Pero sentí que no era el momento. La leerás, pero después. Dentro de un mes, quizás 2, te lo prometo. ¿Al menos es algo bueno?, preguntó Agustina con una sonrisa torcida. Úrsula sonrió enigmáticamente. Creo que no te decepcionará. Pasaron 3 meses. Día soleado, el jardín se llenaba con aromas de jazmín y hierba recién cortada. Bajo el cielo abierto, adornado con cintas ligeras y flores, Agustina estaba vestida con un vestido blanco bordado con perlas, y su mano descansaba en la palma de Diego. Él la sostenía firme, con cuidado, como el tesoro más valioso que jamás había tenido. En su dedo brillaba un anillo de bodas delgado. La boda fue sencilla, casi familiar. Agustina solo invitó a sus 4 hijos. Diego invitó a Úrsula, que no vino sola, sino con aquel hombre, su amigo. Era mayor, con mirada amable, voz segura y esa expresión que solo se tiene con quienes realmente se aman. Tengo una pequeña casa en las afueras, dijo él cuando elegían el lugar para la celebración. Me encantaría que hicieran la fiesta allí. Y la fiesta se hizo, sin pompa, sin ruido. Pero con amor genuino, con luz cálida y la promesa de un capítulo nuevo y tranquilo que nadie podrá arrancar ni distorsionar. Úrsula está encantada allí, dijo Diego una vez en voz baja, mirando por la ventana. Y todavía tengo la esperanza de que algún día celebremos nuestro día especial justo allí. Que sea sencillo, pero de verdad. Esa casita de campo, que mencionó tan de pasada no era en realidad una casita, sino una majestuosa residencia de 3 pisos, que parecía un castillo antiguo salido de un cuento europeo. Con paredes exteriores de piedra, artificialmente envejecidas y cubiertas de hiedra, altas ventanas arqueadas, vitrales y 2 elegantes torres a los lados, daba la impresión de ser una casa donde viven secretos y maravillas. «Qué hermoso es aquí», exhaló Agustina, quedándose maravillada. «Me dan ganas de andar descalza por ese césped». «¿Y quién nos lo impide?», sonrió pícara Úrsula, quitándose primero las sandalias. «Vamos, tengo algo importante que hablar contigo, algo muy personal». Agustina se sorprendió un poco, pero sintió que no era solo una charla cualquiera. Había algo significativo detrás de esas palabras. La siguió por la suave hierba, alegrándose mentalmente de lo libre y ligera que se sentía en ese momento. Como si años de preocupaciones y dolores hubieran quedado atrás. Diego, con su aparición, lo había cambiado todo. Su amor, su bondad, su sinceridad, llenaron a ella y a sus hijos con una nueva luz. Úrsula, como si percibiera sus pensamientos, de repente le tomó la mano. «Sabes, no solo me alegro por mi hijo. Tú misma has florecido. Una verdadera novia, una mujer hermosa, una madre. Y hace no mucho en tus ojos solo había cansancio, fatiga de la vida». Agustina sonrió. Sí, mucho había cambiado. Su piel volvió a lucir fresca, apareció un rubor en sus mejillas. Úrsula realmente la había llevado a la cosmetóloga. Y no solo como futura suegra, sino como alguien que quería ayudar.
Lo hizo con cariño. Antes de la boda, Diego se acercó a Agustina y habló serio. Escucha, no he tocado el dinero que heredé de mis abuelos, no quería. Pero ahora tengo una familia, y sé que es hora de usarlo con sabiduría. Quiero comprarnos una casa. Un lugar acogedor para todos, para nosotros y los niños. Para que los mayores puedan salir del internado. Ya no quiero que vivan separados, somos una familia. Él realmente compró la casa. No en un lugar alejado, sino casi en el centro de la ciudad, con terreno, cerca, árboles y un aire que mareaba. Agustina se sentía como la heroína de un cuento de hadas. Allí florecían flores, el aire era fresco como en un bosque, no en una metrópoli. Bajo la atenta guía de Diego, los hijos mayores construyeron una casa en un árbol, sólida, con escalera y una guirnalda luminosa. Allí pasaban las noches, se cubrían con mantas y susurraban sus cosas. Para los menores, Diego hizo un refugio que Agustina decoró con coloridas mantas. Los chicos corrían por el patio con gritos y risas, a veces tan fuerte que los transeúntes se sobresaltaban y miraban el cerco con preocupación. Una de esas tardes, Úrsula se acercó de nuevo a Agustina. Me preguntaste de qué quería hablar, dijo llevándola por un sendero del jardín, entre arbustos de rosas y parras. Llegaron a una glorieta de hierro forjado, casi oculta en la vegetación. Allí hacía fresco y estaba tranquilo. Sentémonos aquí, propuso Úrsula. Me encanta este lugar. Sabes, durante mucho tiempo evité hablar de sentimientos. Después de la muerte de mi marido pensé que nunca más abriría mi corazón. Pero fue aquí donde escuché una confesión de amor que me revivió. Y ahora quiero compartir algo importante contigo. Agustina se sentó en el banco y la miró con atención. ¿Recuerdas que te dije que las notas no eran 3, sino 4? Comenzó Úrsula. Pues aquí está la última, creo que ya es momento. Sacó de su bolso un papel cuidadosamente doblado y se lo tendió a Agustina. Esta tomó la nota, pero sus dedos temblaron. Sinceramente, tengo miedo. Todo es tan bueno, tan maravilloso. Tengo miedo de leerlo, por si algo destruye esto. Úrsula cubrió su mano con la suya. No tengas miedo, créeme, solo hay cosas buenas. Ábrelo y léelo, ¿estás lista? Agustina desplegó el papel despacio. La letra era la misma, ligera, fluida, como escrita al respirar. Felicidades por el día de tu boda. Que el embarazo sea ligero y el encuentro con el bebé, feliz. Agustina se quedó quieta, luego alzó la mirada lentamente hacia Úrsula. ¿Lo sabías? Pero yo apenas lo supe ayer, ni siquiera se lo he dicho a Diego. Úrsula sonrió con ternura. Lo sentía, lo sabía, y no hay mayor alegría en el mundo que saber que una vida nueva llegará a tu familia. Ese bebé les traerá aún más felicidad. Agustina puso la mano sobre su vientre. Aún plano, pero ya parte de un nuevo capítulo. Diego será un padre maravilloso, dijo en voz baja. Es tan cuidadoso con los niños. Nunca imaginé que un hombre pudiera ser así. ¿No sabías que existe esa felicidad?, susurró Úrsula, sonriendo. Agustina apretó su mano. Exactamente, no lo sabía, no lo creía, pero ahora sé. Esa felicidad existe, está cerca, es mía.